tarde. Entonces estamos viendo la antiderivación y entonces estamos haciendo ahora una pausita de la antiderivación para pasar a áreas. Hemos dicho que en este capítulo tenemos dos trabajos que hacer. Primero, aprender a antiderivar, encontrar la función original, y segundo, encontrar el área encerrada entre curvas en el plano, ¿no? Entonces ahora vamos a ver este asunto de las áreas. Dice, esta es simplemente la forma en que se nombra, pero vamos a ver, supongamos que nosotros queremos encontrar el área que está debajo de la curva, esta f, esta es una función f, y esta es su gráfica. Entonces nosotros queremos encontrar el área de la región R, que se encuentra debajo de la curva, encima del eje X y entre X igual a y X igual b. Y a eso le vamos a llamar nosotros, después le vamos a poner la forma del integral definida. Pero por ahora decimos, supongamos que tenemos ya computada una parte de esta área que nos interesa conocer, hasta desde A hasta X, la tenemos conocida. Y a esta área desde A hasta X le llamamos A de X. Entonces queremos terminar de conocer hasta B. Y para conocer hasta B, aumentamos un poquito, ¿cierto? Desde X a X más delta X. Entonces hay una parte más adicional del área que se aumenta al área de A de X que ya tenemos conocida. Entonces, ¿de qué tamaño es la nueva área que se está, delta A, que se está aumentando? Va a ser más grande que el área integrada, o sea hay dos áreas, ¿no? Hay un rectángulo inscrito, que es el que queda por debajo de todo. Entonces, el área de ese rectángulo va a ser más pequeña que el área verdadera de nuestra, que se está aumentando. Y esta área que se está aumentando va a ser más pequeña que el área del rectángulo circunscrito. O sea que podemos establecer una doble desigualdad. Delta área va a ser más grande o a lo sumo igual que el área del rectángulo inscrito, pero menor o igual que el área del rectángulo circunscrito. Entonces, ahora la área de un rectángulo es base por altura, ¿no? Entonces, la del rectángulo inscrito, supongamos que f de 1, f de x1 va a ser la altura más bajita que hay en este intervalo. Entre x y x más delta x, la altura más pequeñita es f de x1. Entonces, el área de ese rectángulo inscrito va a ser f de x1 por delta x. ¿Sí? Va a ser el rectángulo que está en sombra. Y el del circunscrito va a ser, si en x2 está en la altura más alta, en ese intervalo entre x y x más delta x, entonces el área de ese otro rectángulo circunscrito va a ser f de x2 por delta x. Y entre medio va a estar el verdadero tamaño de nuestro delta área. Entonces, si nosotros ahora primero dividimos por delta x esta doble desigualdad, vamos a tener esto así. F de x1 menor o igual a delta x, delta a partido por delta x menor o igual a f de x2. Ahora, cuando hacemos, entonces una vez que tenemos esta doble desigualdad, vamos a hacer en el límite, que ya sabemos del cálculo, hacer que delta x sea cada vez más pequeña, más y más pequeña. En ese momento, f de x1 y f de x2 se van a aproximar a f de x nomás, ¿no es cierto? Porque van a estar tan cerquita que en realidad no va a haber diferencia entre uno y otro. x1 y x2 van a ser prácticamente lo mismo. Entonces, en lugar de poner f de x1 y f de x2, en el límite podemos poner f de x y f de x. Y el límite de delta a partido por delta x es a' de x, la derivada de a en de x. Entonces, de aquí podemos saber nosotros lo siguiente. Como dice que es más grande pero más pequeña que la misma cantidad, entonces quiere decir que es igual.
¿no es cierto? Porque si es más grande, f es más pequeña que a', pero a' es más pequeña que f de x, entonces quiere decir que son iguales, y anotamos esto así. Entonces dice, de esta manera establecemos que la función del área, a de x, es una antiderivada, esta a de x es una antiderivada de f de x, porque al derivarla nos da f de x, integrando, ¿se acuerdan? Entonces, consecuentemente debe tener esta forma. A de x, la área de la que estamos buscando, va a ser igual a f de x, la antiderivada, más una constante, donde f de x es cualquier antiderivada de f minúscula. Para calcular el valor de la constante c, la constante de integración, observamos que si nosotros, para x igual a, todavía no hay ningún área computada, ¿no? Pues va a ser desde A mismo hasta A. Y ese momento, esa área va a ser igual a 0. ¿Dónde está? Aquí A de A es igual a 0. De modo que C, si nosotros ponemos aquí 0, y aquí f de A más C, tendríamos que entonces C sería igual a menos f mayúscula de A. Además, al evaluar A de B, o sea, para x igual B ya cambié, a de B le llamamos A simplemente, ¿no? Esa sería, de la misma ecuación, pondríamos A de B igual f mayúscula de B más C. Entonces, si reemplazamos C por menos f de A, quedaría f de B menos f de A. Finalmente, reemplazamos A de B por este símbolo. Hemos quedado que va a tener el símbolo este, el área, integral desde A hasta B de f de x por dx. A eso le vamos a llamar al área. Entonces, en lugar de poner A de B, que es toda el área, podríamos poner A también simplemente, o poner nuestro símbolo de A desde A hasta B. Espérenme un ratito. Ya, entonces podemos finalmente colocar que la integral definida desde A hasta B de f de x por dx es igual a f de B menos f de A sin la constante de integración. Resumimos esta deducción con el siguiente teorema. Teorema fundamental del cálculo se llama, dice, si f es una función continua en el intervalo AB, entonces la integral definida desde A hasta B de f de x por dx va a ser igual a f de B menos f de A. Y este teorema, que es tan importante que por eso se llama teorema fundamental del cálculo, describe un procedimiento para evaluar la integral definida. Ahora hemos tomado nosotros ciertas condiciones. Al empezar hemos dicho, primero, f de x, no lo hemos expresado totalmente, pero esta curva está encima del eje de x entre A y B. De repente aquí estaba abajo, pero desde A hasta B queda encima del eje X, cuando más lo toca. Después, esta curva es continua. Y tercero, A y B son finitos. O sea, no viene desde menos infinito ni va hasta más infinito. A y B son finitos. Entonces, en esas consideraciones, o sea, si cumple con todas esas condiciones, esto va a ser un área, ¿no? Va a ser el área de la región R. Porque si no cumple alguna razón, alguna de las condiciones, va a seguir siendo la integral definida, pero no va a representar el área.
¿ya? Entonces, estamos hablando de la integral definida, que puede representar el área de la región encerrada entre la curva de f y x igual a y x igual a b, siempre que esté por encima del eje x. Entonces, dice, aclaraciones para este teorema. Dice, este teorema describe un procedimiento para evaluar una integral definida, pero no un procedimiento para evaluar antiderivadas. O sea que no es un método para evaluar las antiderivadas que estábamos aprendiendo en el capítulo anterior. Segundo, al usar el teorema es útil usar esta notación. En lugar de utilizar f de b menos f de a, simplemente f de x con una rayita vertical que ya hemos visto desde a hasta b. ¿Qué significa? Exactamente lo mismo. Simplemente es un cambio de notación. Así es. Es decir, para evaluar una integral definida, se calcula primero la antiderivada del integrando. Y para esta antiderivada se evalúa el límite superior para x igual a b, a lo cual se le resta su valor en el límite inferior de integración, x igual a. Entonces a y b le llamamos límite inferior y límite superior de integración. Siempre a está a la izquierda de b. Por ejemplo, escribimos la integral de 1 a 4 de la raíz de x por dx. Lo primero que hacemos es calcular la antiderivada de raíz, que será x a la 3 medios partido por 3 medios. Y escribimos desde 1 hasta 4. Entonces va a ser este 2 tercios, queda adelante como un coeficiente, y evaluamos, evaluamos en 4, va a ser 4 elevado a 3 medios, menos, evaluamos en 1, que va a ser 1 elevado a 3 medios. Entonces esto nos da 2 tercios de 8 menos 1, que es 7 por 2, 14 tercios. Entonces eso sería la forma de evaluar esta integral definida. Primero encontramos la antiderivada y después la evaluamos en ambos extremos, extremo inferior y extremo superior de la área de integración, del intervalo de integración. Tercero, observando bien se ve que la constante de integración de la antiderivada no necesita ser tomada en cuenta, ya que en cuenta cuando la antiderivada se utiliza para este propósito, ¿no? O sea que aquí se ve que se anula. Aunque para nuestra deducción hemos tomado una función no negativa, esta suposición no es necesaria, ¿no? O sea que no necesariamente f de x tiene que ser estar encima del eje x. Y el teorema fundamental del álgebra también puede ser usado en casos en que f es negativa. En esos casos pasa a llamarse simplemente la integral definida. El teorema anterior se conoce también como el segundo teorema fundamental del cálculo. Y el primer teorema fundamental dice que si f es una función continua en AB, en intervalo AB, y si x pertenece a AB, entonces si f es la función que está definida por la integral desde a hasta x de f de t por dt, entonces se tiene que f' de x va a ser igual a f de x. Este es el primer teorema fundamental del álgebra, del cálculo, perdón. Propiedades de la integral definida. ¿Qué propiedades tiene entonces? Es un nuevo ente que estamos conociendo y queremos saber cuáles son las propiedades que tiene. Primero, el múltiplo constante. Entonces, la integral de k veces f desde a hasta b es igual a k veces la integral de a hasta b de, ¿no? Entonces,
quiere decir que el área que está contenida en el múltiplo constante de K, de F, K por F, es K veces el área de F de X por dx. Entonces, se puede entender así, claro. Y nuevamente, entonces una constante puede entrar y salir de la operación de integración, tanto en la integral indefinida como en la integral definida. Segundo, la integral de una definida de una suma o diferencia tiene que hacerse término a término, igual que antes. Tercero, la integral definida desde A hasta B se puede hacer por partes, o sea, desde A hasta C y después desde C hasta B. Siempre que C esté dentro del intervalo B. Después, la integral desde A hasta A de K por F de X por dx es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que una línea es tan delgadita que dentro del área, dentro de la línea, no hay ningún área. ¿Sí? Pues desde A hasta A, esto es, ya sabemos nosotros que es, va a ser f de A menos f de A, que da 0. O sea que la integral desde A hasta A de f de x por dx, que es una línea, es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que dentro de una línea vertical es tan delgadita que no tiene área. Y cuarto, estamos recorriendo el intervalo de integración de izquierda a derecha, ¿no? Hemos ido desde A hasta B. ¿Qué sucede ahora entonces? ¿Qué sucede si nosotros ahora recorremos desde B hasta A? Pues resulta que el delta X ya no va a ser positivo. Aquí el delta X era un aumento, un incremento de X hasta X más delta X, con delta X mayor que 0. Si lo hacemos al revés, entonces resulta que delta X pasa a ser negativo, y entonces lo que nosotros calculemos, la integral de A hasta B de f de x por dx va a ser igual a menos la integral desde B hasta A de f de x por dx. ¿Sí? O sea que si cambiamos el recorrido, perdón, otra vez. Que si en lugar de recorrerlo de izquierda a derecha, lo recorremos de derecha a izquierda, cambia de signo. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos para resolver problemas de área. Entonces podemos usar el segundo teorema del cálculo, encontrando primero la antiderivada y después evaluándola a la derecha y después a la izquierda, pero tenemos que estar seguros, sobre todo si nos piden áreas, de que se cumplen las condiciones que hemos visto arriba. Primero, que f de x está encima del eje x. Segundo, que el 2 y 4 son números reales, ¿no es cierto? Que es un número finito, intervalo finito, y que la función es continua en el intervalo de integración. Entonces nos piden que, dada esta función f de x, x cuadrado menos x menos 2, calculemos el área de la región entre 2 y 4. Entonces lo primero que tenemos que hacer antes de encontrar, porque rápidamente podemos plantear el área y encontrar lo que sea un número, pero tenemos que estar seguros de qué es lo que significa el número, y entonces para eso veríamos esta parábola, es una parábola abierta hacia arriba, y que habría que ver dónde tiene su vértice. X del vértice va a ser menos b, 1 partido por 2a, va a ser un medio, ¿no? O sea que su vértice está en x igual
un medio, y a partir de ahí se va para arriba, los dos lados, aquí. Entonces en un medio aquí está el vértice. Y entonces sabemos ya que de aquí está yendo para arriba y podemos evaluar cuánto vale f de 2 y f de 4. F de 2 vale 4 menos 4, 0. Y f de 4 entonces vale 10. Entonces, todos los valores de f van a ser mayores que 0 entre 2 y 4. Valores menores que 0 había a la izquierda del 2. Entonces, una vez que sabemos eso, podemos pasar a calcular la integral definida de 2 a 4. Para eso calculamos primero la antiderivada, ¿no? Va a ser x al cubo tercios menos x al cuadrado medios menos 2x. Y eso evaluarlo desde 2 hasta 4. O sea que para x igual a 4 menos para x igual a 2. Aquí yo les recomiendo que lo hagan con máquina, porque aquí hay varios signos menos, ¿no? Es esta f de 4 menos f de 2. Pues aquí hay un signo menos. Y dentro hay varios signos menos. Entonces, lo que uno hace normalmente es equivocarse justo en el último paso. En la puerta del horno se queman los panes. Justo se equivoca uno donde ya no tiene por qué equivocarse porque es la parte más fácil. Entonces se la damos a la calculadora para que la haga directamente. Así lo hago yo y no me equivoco en esa parte. Entonces calculo, prendo mi calculadora y pongo 4 igual. Entonces ahora pongo quebrado, arriba cáncer al cubo, dividido 3, voy al un lado, menos, de nuevo quebrado, arriba, cáncer al cuadrado, me bajo, partido por 2, le pongo a la derecha, menos 2 por cáncer, igual, me sale 16 tercios. O sea que la primera integral sale, la primera f de 4 sale 16 tercios y anotamos 16 tercios. Después ahora anoto 2 igual, flecha arriba, igual, menos 10 tercios. O sea que hay que sumarle 10 tercios, 26 tercios. ¿No? Aquí tienen ustedes el caso que les decía. La segunda f de b, o sea f de 2 es negativa. Pero como hay que restarle, menos por menos va a ser más. Ya si ustedes lo han hecho, prueben de hacerlo a mano y prueben de hacerlo con la calculadora, van a ver que es muy fácil equivocarse. Entonces, esta cantidad vale 16 tercios, que está entre paréntesis. Y esto que está entre paréntesis aquí vale menos 10 tercios. O sea que va a ser menos por menos, más. 16 más 10 tercios, 26 tercios. ¿De acuerdo? Entonces, este es el procedimiento para calcular. Primero miramos a ver si cumple o no. Segundo ejemplo. Dice, haga una gráfica de la reacción de integración y evalúe la integral definida. Aquí no nos está diciendo que evaluemos el área, sino que simplemente la integral definida. Pero nos da que hagamos primero una gráfica. Entonces esto es, primero, ¿qué cosa es? Esto es lineal, 3s menos 2, lineal pero está elevado al cuadrado, o sea que esto es una parábola. Y es una parábola abierta hacia arriba, porque a va a ser 3 al cuadrado, 9s cuadrado, ¿no? Entonces va a ser abierta hacia arriba, pero nunca va a ser negativa, porque es una cantidad elevada al cuadrado. Cuando s valga 2 tercios,
2 tercios por 3 va a ser 2 menos 2, 0. Cuando ese valga 2 tercios va a ser ¿cómo se llama? El punto más bajo va a estar aquí. Entonces, como es una parábola que va a estar abierta hacia arriba, el punto más bajo de vértice es este de acá, el 0. Y nosotros tenemos que evaluarla de 1 hasta 2. Para 2 ponemos 2 por 3, 6, menos 2, 4 al cuadrado, 16. Y para 1, 3 menos 2 queda 1 al cuadrado, 1. Entonces, esta es el área que nos están pidiendo, ¿no? Dice, calcule, evalúe la integral definida. Ahora, como en todo el intervalo de integración, la f de s está encima del eje x, el eje s, entonces además además de ser la integral definida, es el área de la región, ¿no? Entonces, podemos hacer esto, integrar de varias maneras. ¿Cómo lo integrarían ustedes? Yo lo integraría utilizando la fórmula general de la potencia, siempre que esté todo completo. Entonces sería u al cuadrado, ¿no? Y de u en ds va a ser 3, me falta el de u en ds, multiplico y divido por 3, así, y entonces esto ya va a ser 3s menos 2 al cubo tercios, ¿sí? Y el tercio viene aquí, y ahora entonces esta es la antiderivada, hay que evaluarla de 1 a 2, ponemos evaluarla de 1 a 2 y le damos a la máquina para hacer esto. A ver, vamos a tener, yo tengo primero para 2 igual, pues va a ser paréntesis 3 answer menos 2, cierro, elevado al cubo y dividido 3 igual. Me sale 64 tercios pero todavía tenemos que multiplicar por 1 tercio, ¿no? Es solamente esto, me sale 64 tercios. Entonces ahora voy a evaluar yo para x igual 2. Para x igual a 1 va a ser 1 igual, flecha arriba, igual 1 tercio. Entonces va a ser 63 tercios. 64 menos 1 va a ser 63 tercios por 1 tercio, que es 63 9. Y 7 por 9, 63. Esa sería entonces la forma de evaluar. Evaluar la integral definida de esto. Aquí la función f de x es 1 partido por la raíz de x. Y su dominio son todos los reales menos el 0. Pero nosotros queremos simplemente evaluar de 1 hasta 16, no por 0. Lo estamos pasando por el 0. Entonces es continua, ¿no? Es continua todos los reales menos el 0. Y nosotros vamos a iterar de 1 hasta 16. Entonces no hay ningún problema. Por otro lado, aquí no necesitamos hacer la gráfica porque esto es positivo, todo es positivo y va a ser bajando, ¿sí, no? Si tenemos los dos ejes, desde 1 va a bajar, ¿sí? ¿No? Porque a medida que vamos, raíz de 1 es 1, o sea que esto va a valer, f de 1 vale 1, pero raíz de 16 vale 4, entonces va a valer un cuarto, o sea que al comienzo vale 1 y al final vale un cuarto. Entonces ya sabemos que es continua, que el intervalo también es de 1 a 16 continuo, que queda encima del eje X todo el tiempo, porque es positiva. Entonces podemos ya integrar la integral definida
que va a ser como x a la menos 1/2 como potencia, ¿no? Y va a ser la ley de la potencia simple. A la integral va a ser elevado a 1/2 partido por 1/2, o sea, por 2, de 2 raíz de x. Entonces esto hay que evaluarlo para 16, que es 4, menos el barato para 1, que es raíz de 1. 4 menos 1, 3 por 2, 6. Cuarto ejemplo, evaluar esta integral. Esto es un valor absoluto. Un valor no sabemos cómo se integra la integral definida de un valor absoluto. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a convertir nuestra función en una función definida por secciones, ¿no? Esa tiene un vértice, va hacia abajo o va hacia arriba, pero tiene un vértice en x igual 3 medios. 3 medios partido por 2, da 3 menos 3, 0. Entonces el 3 medios, aquí está, se cambia. Antes de 3 medios va a ser, su valor absoluto va a ser menos. Entonces menos 3 aquí. Yo le he dado la vuelta a esto, pero se puede hacer como quiera, ¿no? Esto es 3 menos 2x en valor absoluto. Es lo mismo que 2x menos 3 en valor absoluto. Entonces yo puedo trabajar con 3 menos 2x en valor absoluto o con 2x menos 3. Yo prefiero trabajar con 2x menos 3. Si trabajo en todas partes con 2x menos 3, no hay problema. Entonces, el valor absoluto de esto, cuando esto es menor que 0, es menos el valor de esto. Y pasando, es simplemente esto, 2x menos 3, para mayor, cuando x es mayor o igual que 3 medios. Entonces, nuestro intervalo de integración es desde menos 2 hasta 4 y cubre el 3 medios. Entonces, decidimos que vamos a integrar esto en dos partes, ¿no? Porque esta función cambia, su regla de correspondencia cambia en x igual 3 medios. Y nosotros estamos desde menos 2 hasta 4. 3 medios es 1,5. Entonces, evaluamos desde menos 2 hasta 3 medios, 1,5, o menos. Ahí la función vale menos 2x menos 3, más desde 3 medios hasta 4 de la segunda parte, que es 2x menos 3 por dx. Listo. Entonces ahora ya trabajamos independientemente cada una. Esta es la integral de esto. Sería, podemos integrar directamente menos 2x cuadrado medios, o sea que x cuadrado, y menos por menos más 3x. Hay que evaluarlo desde menos 2 hasta 3 medios. Más, pues aquí habría que hacer, esto va a ser igual a 2x al cuadrado medios, y cuarta, menos 3x. Entre 3 medios de x, 4. Para 3 medios de x, ver qué hemos hecho aquí, no. Ya. Entonces cada uno sigue trabajando por su cuenta. Esta cantidad desde 3 medios a menos 2. Habría que calcularla, ahí está calculado de a pie, pero yo prefiero no calcularla de a pie. Prefiero hacer 3 medios, 3 entre 2 igual. Entonces ahora calculo menos answer al cuadrado, answer cuadrado, más 3 answer, más 3 answer igual. Me sale 9 cuartos. Este primero, más 3 medios, a mí me sale, no me sale menos 9 cuartos, me sale 9 cuartos. Tengo menos answer, más 3, y para 3 medios me sale 9 cuartos. Lo siento, no me sale menos 9 cuartos, pero aquí sale menos con menos da más. Por eso es que está saliendo así.
¿no? Que no veo. Va, en fin, miré mal con mis anteojos, sería menos 9 cuartos. Ahora hay que restarle para menos 2 igual, flecha arriba, igual, menos 10. O sea que sería menos 9 cuartos más 10. Esta primera, menos 9 cuartos más 10. Y la segunda sería para x igual a 4, 4 igual, flecha arriba, le voy a cambiar el símbolo, el signo simplemente, delete menos igual, sería 4. Y para 3 medios, 3 dividido 2 igual, flecha arriba, menos 9 cuartos. Entonces, menos 9 cuartos va a ser más 9 cuartos. Entonces, queda así. Ya, o sea que esto cuídense muy bien, háganlo como quieran, pero háganlo con la máquina. Póngale esto, menos x al cuadrado más 3, con answer, para 3 medios y después para menos 2 y lo resta. Después a eso hay que sumarle esta otra parte. Esto para 4 y para 3 medios. También lo resta con su calculadora. Entonces, si lo hacen así, seguro que no se van a equivocar. Aquí, si nos fijamos nosotros, esta integral la hemos integrado desde menos 2 hasta 4. En ambas partes, aquí quedaba, hemos visto que para 3 medios venía en 0 y para menos 2 es positiva. Aquí no, para menos 2. O sea, claro, es un valor absoluto. Entonces, en todas partes va a ser mayor o igual que 0. Viene así. Y aquí viene así. Y entonces estamos integrando, utilizando la propiedad que tiene que la integral desde menos 2 a 4 la podemos dividir en dos partes. Desde menos 2 hasta 3 medios y de 3 medios a 4. ¿No? Tomando en cuenta que aquí cambia la regla de correspondencia y aquí es igual a 3 medios. Así. Entonces, si ustedes calculan bien, tiene que salir 37 medios. Ya no se olviden cuando estén ejercitando. Esta última parte es muy importante. Ahora, una definición parecida de lo que se llama el valor medio de una función en un intervalo dado, ¿no? Además de usarse para calcular áreas en la integral definida, se utilizan para calcular el valor medio o valor promedio de una función en un intervalo. Este es una nueva definición, un nuevo valor, el valor medio, que se define de esta manera, ¿no? Valor medio integral. Bueno, la función f continua en AB, entonces va variando desde A hasta B, varía, sube, baja, qué sé yo. Pero si nosotros tomamos el área de lo que vale esa función y la dividimos por la base, aquí por ejemplo el área vale 37 medios. Si nosotros ahora en la base, ¿cuánto vale? 4 más 2, 6. Si la dividimos entre 6, va a ser 37 partido por 12. Ese valor 37 dividido 12 es igual a 3,08. Entonces, si yo aquí hago un rectángulo de 3,08 de altura, desde menos 2 hasta 4, ese rectángulo azul va a tener la misma área que estos dos triángulos sumados. Y entonces ese número 308 se llama el valor medio de esta función en este intervalo.
que se escribe así. Entonces va a ser la integral definida desde A hasta B de f de x por dx dividido por el intervalo de integración b menos a. Entonces a eso le llamamos el valor medio. Aquí sería un valor que representa a la función en el intervalo desde menos 2 hasta 4, a la altura 3,08. Eso es lo que representa un valor medio. En la técnica muchas veces nosotros queremos calcular, siempre queremos calcular cosas, pero no siempre es posible porque es más complicado de lo que nosotros podemos hacer, podemos trabajar, ¿no? Hay muchas cosas que son más complicadas de lo que se puede. Entonces hacemos aproximaciones que nos quitan un poco de precisión en lo que estamos calculando, pero al final nos permiten calcularlo. Y en este caso se trata justamente de eso. En lugar de usar el valor exacto de f, nosotros vamos a usar un valor que representa f en todo el intervalo en el que vamos a trabajar. Entonces aquí, por ejemplo, nos dan una... Entonces se define así. Es el área, digamos, o lo que sea, la cantidad de la integral definida, dividida por el intervalo de integración, b menos a. A eso le llamamos el valor medio. Entonces, por ejemplo, aquí para esta parábola, de 6x al cuadrado menos 4x más 1, de 1 a 3, de 1 a 3 viene así. En 1 es negativa, calculamos cuánto vale en 1, ¿sí? Aquí dice, ya no es negativa, es positiva. En 1 da 6 menos 4 más 1, más 7 menos 4, ¿no? Ahí. Y en 3, 18, ¿no? O sea, 3 por 3, 9 por 6, hay que calcular, da más de 50 por ahí. Entonces nos dicen, hay que calcular el valor medio de esta función en el intervalo de 1 a 3. El valor medio entonces está planteado de esta manera, va a ser 3 menos 1 partido por 3 menos 1 por la integral de 1 a 3 de f de x por dx. Esto se puede integrar, x al cubo tercios, queda 2x al cubo, menos, eso también se puede integrar, queda 4 por x al cuadrado medios, queda 2, más x. Eso es entonces la antiderivada que evaluamos de 1 a 3 y que sale así, sale 19, no sale 19, sale 38. Entonces nosotros el 38 lo dividimos entre 3 menos 1, 2. Lo dividimos entre 2, que es el ancho del intervalo de integración. Entonces resulta, cuando dividimos resulta 19. Y 19 es la altura del rectángulo de área equivalente. Entonces el área, esta área 38, es el área que está desde aquí encerrada en esto. Y el área que nosotros, y el área equivalente de un rectángulo de que tenga la misma base sería este. Un rectángulo que tenga la misma base, pero a una altura 19. ¿Sí? Entonces, este rectángulo, desde aquí, tiene la misma área que esta integral definida. Esta parte de aquí arriba es igual a la parte de aquí. Entonces, al número 19, que es la altura promedio, nosotros le llamamos el valor medio de la función en el intervalo que va de 1 a 3. Este concepto es muy útil para hacer cálculos simplificados, para tener una idea aproximada de lo que ha ocurrido en un periodo de tiempo, ¿no? Porque desde luego
el valor medio depende del intervalo de integración. Por ejemplo, desde 1800, desde el 2018 hasta el 2020, por ejemplo, 2 años. Va a depender de cuándo empecemos a tomar la medida, cuánto valía y hasta cuándo. Entonces es un valor promedio, un valor medio. Encuentre el valor promedio de esta otra función desde menos 2 hasta 2, desde menos 2 hasta 2. Y esta función es una parábola cúbica que se ve así como esta, cursa el eje X aquí, parece que lo cursa en menos 0,5, pero aquí no nos piden que no tiene nada que ver con áreas, simplemente el valor promedio de esta función. Entonces nos basta con saber que es continua en ese intervalo. Como es un polinomio, sabemos que es continuo entre menos 2 y 2, y con eso ya podemos integrar, calcular el valor promedio. No necesitamos saber si está encima, está abajo, nada. Menos si estamos calculando el valor medio. Entonces sería 1 partido por b menos a, aquí b vale 2, y a vale menos 2, pues b menos a, por la integral definida desde menos 2 hasta 2. Entonces calculamos esto, integramos, antiderivada, aquí evaluamos para 2 y también para menos 2, completamos y sacamos y dividimos por 4, porque esto da un cuarto. Entonces va a dar 3 menos 3 octavos, ese va a ser el valor medio. Y si nosotros nos fijamos aquí en este gráfico, fíjense, el valor medio es negativo, menos 3. O sea que el valor promedio en todo este intervalo, desde menos 2 a 2, de esta función, es un valor negativo. Aquí abajo está, se ve menos 3 octavos, es muy pequeñito. Pero que se podría tener como representativo de la función en todo el intervalo de menos 2 a 2. Como f de x es negativa, en gran parte del, claro, ¿de dónde viene que esto nos ha salido negativo? ¿Por qué? Porque esta función en gran parte del intervalo es negativa. Entonces, difícil habría sido que nos salga positivo, ¿no? El valor medio. Porque más de la mitad es negativo, entonces, en realidad que el valor medio va a ser también negativo. Ahora, para funciones pares e impares, ¿qué ocurre cuando nosotros queremos evaluar una integral definida desde menos a hasta a, en este intervalo? Entonces vamos a tener que, si es una función par, podemos en realidad, en lugar de integrar desde menos a hasta a, podemos integrar 2 veces de 0 hasta a, porque sabemos que por ser par, una función par, entonces tiene esa forma. Entonces el área comprendida o lo que esté comprendido aquí es 2 veces lo que está comprendido de 0 hasta a. Y si fuera impar, esta por ejemplo es impar, entonces nos daría 0. Porque esto que es positivo y esto que es negativo, y esta. Esa sería entonces integración de funciones pares e impares. Por ejemplo, evalúe las integrales definidas desde menos 3 a 3 de x a la cuarta, que es una función par. Entonces es igual a 2 veces la integral de 0 a 3, ¿no? Y la integral es un quinto de x a la quinta. Entonces será 2 veces por un quinto de
3 elevado a 5. Bueno, hay que hacerlo con calma. Y este va a dar 0, ¿no? Pero se puede hacer para comprobar que en realidad da 0. Ejercicios. Tiene ejercicios para trabajar. Yo creo que nosotros podemos dejarlo por ahora hasta aquí, para no seguir con eso. Hay área de una región entre 2 curvas. Esto es bien importante también con el primer capítulo que hemos aprendido. Tenemos para trabajar esto también. Dice, ¿cuál es el área que está encerrada entre 2 curvas? Que va a ser el área de la curva de arriba, es toda esta, menos el área de la curva de abajo, es esta. Que va a ser así. Si este es F y este Q, pues, que se puede calcular el área de la curva de arriba menos el área de la curva de abajo, pero que en realidad se calcula así. Y los alumnos que no saben, calculan así. Pero normalmente nos calcula simplemente así, porque es más sencillo, tiene menos trabajo. ¿Sí? Entonces háganlo así, si se acuerdan de eso. Van a ver que no se arrepentirán. Entonces este pueden echarle una miradita, área de una región entre 2 curvas. ¿Están de acuerdo? Entonces quedamos en eso. A ver cuándo nos veríamos conmigo mañana sábado. Disculpe, ¿podrías repetir lo que dijo? Es que se me cortó la internet, por favor. De ahorita, del área de una región entre 2 curvas. ¿O de qué? ¿No mencionó algo del sábado? Sí, o sea, sí estaba pensando que el sábado podríamos juntarnos también. ¿Está bien sábado a las 9 de la mañana? Sí, ingeniero. Bien. Ya. Entonces nos juntamos a las 9 y seguimos. Échenle una leidita a esto. Área de una región entre 2 curvas. Bien interesante, bien bonito y bien fácil. Hay que calcular así. ¿Ok? Aquí hay varios ejercicios. Probablemente en el examen va a venir alguna de un área de región. No va a estar difícil, pero hay que saber. Ok. Entonces, Disculpe, ingeniero. dime. El segundo examen es de las diferenciales, ¿no? Ya. Es solo de eso, ¿verdad? Y el tercero ya es de las integrales. O sea, primero vimos diferencial, pero más que nada hemos visto la definición de diferencial porque no hemos visto ese capítulo. Simplemente hemos visto cómo se define un diferencial. El diferencial de X y el diferencial de Y. Eso, el diferencial de Y, lo vamos a necesitar en el próximo capítulo aquí. Así que véanlo un poquito, ¿ya? Pero eso no ha de entrar en el examen. Simplemente saber qué cosa es el diferencial de Y y qué cosa es el diferencial de X. Y entonces, integrales. Integrales, áreas y valor medio. ¿Está bien? Está bien, ingeniero. Ok, nos vemos entonces. Sí. ¿Hay alguien más? ¿Están enterados del examen, no? Todo el mundo ha leído lo que dice el chat. Hay gente que está, lo ponemos presente. Tomó lista, ingeniero. Disculpe, es que entró 8 minutos tarde. Por eso, le pongo presente. ¿Quién eres? Camila Áñez. Camila Áñez. Camila Betzalel, Sí. pero no es Betzalel, ¿no? O es Betzalel. Bezaleel. Sale él. ¿De dónde apareció ese tu nombre? De la Biblia. Solo curiosidad. Ya, ok. Nos vemos entonces mañana.
¿A qué hora hemos quedado? A las 9. 9. Entonces, hasta mañana a las 9. Chao, chao. Gracias, Trabajen, ingeniero. estudien, miren una última repechadita y ya se acaba.